Bueno, ahora vamos con el otro método para lo que es encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Vamos a hacer primero lo que vendría siendo el equivalente de Thevenin para encontrar lo que es la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Entonces, primero, vamos a sabemos que esto depende de Bx. Lo primero que haremos va a ser encontrar BCC. Entonces, como habíamos dicho en el video anterior, mediante transformación de fuentes, tendríamos un voltaje aquí de más, solamente para este circuito en sí, tendríamos 18 voltios, una resistencia, este de 600 pasaría en serie y sumaría con este 200 kiloohmios, que sería 800 kiloohmios. Y tendríamos por último una resistencia de 100 kiloohmios, como lo menciona acá, como lo muestra en el circuito. Entonces, para hallar Bx solamente habíamos dicho que íbamos a hacer divisores de voltaje. Entonces, Bx sería igual a 100 kiloohmios por los 18 voltios entre los 900 kiloohmios, que sería siendo la suma de ambas resistencias. Entonces, encontramos que Bx es igual a 2 voltios. Entonces, vamos a lo que es dibujar este circuito ya teniendo Bx. Entonces, ahora para hallar lo que es BCC tendríamos este mismo circuito que iría multiplicado los 2 voltios de Bx por 100 sería 200 voltios. Y aquí tendríamos los 200 kiloohmios. Miramos que estas resistencias 100 kiloohmios y esta están en paralelo. Y como están en paralelo tendrían el mismo valor del voltaje BCC. Entonces lo que nosotros procederemos a sacar lo que es resistencia equivalente de estas dos. Entonces sabemos nosotros que cuando ambas tienen el mismo valor sería un medio por el valor de una. Entonces sería aquí 50 kiloohmios. Aquí tendríamos 50 kiloohmios. Entonces, para esto sería más menos. Aquí tendríamos el voltaje BCC. Entonces, tendríamos que BCC sería igual a 50 kiloohmios por los 200 voltios de la fuente de voltaje entre la suma de ambas resistencias, que sería 250 kiloohmios, lo cual BCC vendría siendo igual a 40 voltios. Al momento de hacer lo que son los cálculos correspondientes, tendríamos como BCC igual a 40 voltios. Ahora veremos una peculiaridad para encontrar resistencia de Thevenin. Antes lo que habíamos hecho nosotros en el video anterior es que nosotros conectábamos un cable, por así decirlo, lo hacíamos en corto, para lo que era encontrar esa resistencia. Entonces vamos a ver de esta otra forma. Entonces, lo que haremos ahora en este circuito será, vamos a poner lo que es un voltaje de prueba en este extremo. Aquí iría lo que es un voltaje de prueba. Y este voltaje de prueba, para hacer los cálculos más fácil, pondríamos que sería un voltio. Entonces, si ponemos aquí un voltaje de prueba, nosotros vamos a apagar todas las fuentes independientes del circuito. Entonces, esta fuente de 30 microamperios, si la vamos a apagar, las dependientes nunca se apagan, porque aquí tenemos ya una fuente que nos va a servir para poder encontrar. Pero como esta es independiente, la de 30 microamperios, este circuito quedaría como un circuito abierto. Cuando apagamos una fuente de corriente, lo que hace un circuito abierto, y cuando apagamos una fuente de voltaje lo que hace es un cortocircuito. Entonces, seguido de ello, lo que vamos a hacer ahora es ver el circuito. Ahora, esto sería como un circuito abierto. Al estar circuito abierto ya no tendría aquí esta fuente, ya no existiría. Entonces quedaría circuito abierto. Entonces vamos a encontrar lo que es el valor de Bx, ya que esta depende del valor de Bx. Entonces, como aquí no fluye nada de corriente, por obvias razones, Bx sería igual a 0 voltios. Entonces, el circuito equivalente que nos quedaría de esta parte
decíamos que si Vx es 0 voltios, habíamos hallado que VCC antes era igual a 40 voltios. Entonces, VCC vendría siendo igual a ¿qué? VTH. Pero ahora vamos a encontrar RTH, que RTH sería igual a la corriente que fluye por esta parte, la corriente de prueba. Este es un valor de prueba, un voltaje de prueba y vamos a hallar la corriente de prueba. Entonces, RTH vendría siendo el voltaje de prueba, que es un voltio por ley de Ohm, un voltio entre la corriente de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar esta corriente de prueba. Como vemos que Vx es 0 voltios, esta fuente también valdría 0. Entonces, esta fuente sería como un cortocircuito. Entonces, cuando apagamos una fuente de corriente, queda en circuito abierto, y cuando apagamos una fuente de voltaje, queda en cortocircuito. Entonces, solo nos quedaría la resistencia de 200 kiloohmios en paralelo con la resistencia de 100 kiloohmios, la otra resistencia de 100 kiloohmios, y lo que es la fuente, que aquí sería de 1 voltio. Entonces, podemos ver que la intensidad de prueba, o sea, I de prueba, podemos ver que es, por ejemplo, la intensidad de la fuente, o sea, la intensidad que da toda la fuente a todo el circuito. Entonces, nosotros lo que haremos es sacar todo este equivalente de todo este circuito, todas estas resistencias equivalentes, perdón, y dividirlas entre 1 voltio para encontrar lo que es la corriente de prueba. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a sacar lo que es el equivalente de estas fuentes, de estas resistencias, perdón. Entonces, todas están en paralelo. Lo que haremos nosotros es el análisis de resistencias equivalentes en paralelo, por lo cual tendríamos un resultante de. Entonces, al momento de hacer todos los cálculos para encontrar lo que es la resistencia equivalente, no vamos a entrar tanto a detalle en la resistencia equivalente, ya que eso queda para otros videos. Entonces, lo que quedaría sería de esta forma. Tendríamos lo que sería la resistencia equivalente de toda esta resistencia en paralelo, tendría un valor de 40 kiloohmios. Y con la fuente de voltaje de 1 voltio. Aquí tenemos la fuente de voltaje de 1 voltio. Entonces, intensidad de prueba simplemente vendría siendo como 1 voltio entre 40 kiloohmios. Entonces, RTH habíamos dicho nosotros que era 1 voltio entre la intensidad de prueba. Ya encontramos lo que es la intensidad de prueba. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer sería dividir 1 voltio, lo que es el voltaje de prueba. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir el voltaje de prueba que habíamos dicho nosotros por, simplemente para que se nos haga los cálculos más fácil, dividir 1 voltio entre la resistencia, entre la corriente de prueba. Y habíamos dicho que la corriente de prueba es 1 entre 40 kiloohmios. Entonces dividimos 1 entre 40 kiloohmios, que vendría siendo igual RTH igual a 40 kiloohmios, igual a RTH. Entonces, podemos comprobar que tanto como el método anterior y este método, podemos encontrar de misma manera lo que es el voltaje de Thevenin y la corriente de Thevenin. Habíamos dicho que VTH es igual a 40 voltios y encontramos RTH que es igual a 40 kiloohmios. Entonces, lo que tenemos nosotros es, este será el equivalente de Thevenin. Gracias por ver los videos y espero les haya servido de mucho. Pasen un buen día.